Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis, nos deis like y difundáis si lo estimáis oportuno y si creéis merecedor, yo estoy seguro que sí, de este nuevo programa que vamos a tratar algo fundamental, algo que quiero que compartamos porque es muy importante en este cambio de paradigma por el quiebre, que no porque haya alguno nuevo, sino más bien recuperar las leyes naturales y las formas lógicas y las bases obvias científicas, podemos decir, tanto de política como de geopolítica. Y uno de estos elementos fundamentales, obviamente, es la inmigración. Y voy a dar algún dato importantísimo que está apareciendo en Estados Unidos, algunos datos de cómo se ha manipulado ese tema y con qué fines en España, algún gráfico importantísimo, y algún que otro comenzaré con algún dato histórico. El dato histórico es, y ahí sí que lo siento, pero nuestra ciencia política sigue acertando y sigue siendo la que mejor analiza la ciencia de la libertad política, que estudia libertad política, la libertad soberana, la libertad constituyente de García Trevijano, expuesta por García Trevijano, es que toda sociedad, como he explicado en otros programas, toda sociedad necesariamente es nacional, de un sujeto político. Si hay un sujeto político, por tanto, con poder soberano, necesariamente hay una sociedad nacional. Es imposible, y lo digo por los pobres ácratas que se empeñan en que creen que las sociedades nacen de repollos o cosas parecidas, toda sociedad organizada, obviamente si no es sociedad humana, es una sociedad nacional, a no ser que estén taparrabos en mitad de la selva. Entonces es una tribu, ¿sí? Obviamente, si escribe y si crea cosas y comparte, pues sedentarismo, cultura, hechos de civilización, es una civilización. Por tanto, es una sociedad de una civilización y necesariamente necesita organizar el poder generador de su ordenamiento jurídico y obviamente organizador de todos la libertad fundamental, la libertad constituyente. Sí, su poder soberano para constituirse en sujeto político y estar constituido como tal, que a estas alturas de la historia es como hemos dicho mil veces, un producto de la historia. Bien, tenemos que la inmigración, ya he comentado algún que otro y seguiremos haciéndolo y iremos sobre ello, grandes inmigraciones que hubo, la gran inmigración indoaria e indoeuropea del siglo XII a.C., la más importante, la que más ha cambiado la estructura política en toda la historia de la humanidad, porque cambió incluso el fundamento, el sustrato de los pueblos y en más cantidad en la zona. También comentaba que tuvo que ver ese cambio de matriz en lo que fue el desarrollo y la urbanización, que se llama colonización, pero bueno, el desarrollo de la civilización de España en América. Son los dos grandes focos en los que ha habido un cambio de raíz. Bien, estamos en el presente con el tema de la inmigración, como si, el como si famoso de la socialdemocracia, pero en la política globalista, en ese engendro de política globalista, como si la inmigración no afectase a la naturaleza misma de las naciones, cosa que es una locura, es una barbaridad. Pero no es una cuestión de por querencias o porque somos nacionalistas, porque sí, sino porque realmente es un hecho científico que afecta, destruye. Es decir, no existen naciones sin un sustrato mayoritario. Eso es ridículo. Hay un sustrato homogéneo siempre. No hay un solo sujeto político en el planeta. Es imposible sin un sustrato que obviamente da las raíces, da la consuetudine, la costumbre, da el concepto civilizatorio de esa sociedad. A partir de ahí, pues sí, se puede compartir, se puede dejar entrar, salir, eso es otra historia. Pero
Es imposible, no existe ninguna nación en la Tierra que tenga un 10% de chinos, un 15% de esto, un 5%, un 10, un 10, sin haber un sustrato homogéneo. Es imposible, no existe, ni existirá. Y es una de las bases absurdas, ridículas, de estupidez, porque eso ya es alcanzar un grado de estupidez, de ciertas élites, de esas élites que han tratado de diseñarnos como si fuésemos Aire Gun Boys o muñecos de plastilina o figuritas de plomo a su placer y como si fuese la sociedad de diseño o cobayas y que no han comprendido. Afortunadamente, entre otras cosas, como hemos explicado, yo explicaba con las piedras de Lloria, ¿verdad? Se han derrumbado. Bien, hay podría comentar algún hecho, por ejemplo, en tema como a nivel étnico, normalmente, evidentemente, lo del exterminio nunca ha sido algo natural en las sociedades, porque además, por, porque era bastante poco práctico. En la antigüedad, evidentemente, era mejor hacerlos esclavos o asimilarlos para introducirlos dentro de otra comunidad más fuerte. Los casos de exterminio son muy contados o pertenecen desde luego absolutamente fuera de unos ámbitos de civilizatorios. Eh, Prácticamente hay casos muy concretos. En la antigüedad, y esto creo que lo comenté una vez, pero lo volveré a comentar, ahí está el hecho del único caso realmente de exterminio sistematizado fue, pues, y eso lo estudiaba el profesor Roussel, bueno, lo expresó el profesor Roussel de Valencia hace 20 años o más de 20 años y casi 30, eh, es Israel. Fue Israel en la conquista, o el pueblo semita, en la conquista de Canaán. O sea, los cananeos fue el primer pueblo exterminado por sistema, porque no podía, no eran puros de su religión, asimilarlos. Fue un exterminio medido. Los exterminios puntuales de Roma en determinadas rebeliones eran una cuestión política muy contada, muy rara por la excesiva resistencia, pues la famosa Numancia, era una ciudad concreta, un sitio. El siguiente exterminio, evidentemente, por cuestiones que se dieron así, fue el del mismo pueblo judío de Israel, más bien de Israel, ¿no? Porque allí había caído los del norte, el pueblo. O, bueno, fue en ese momento el reino de Judá, con capital en Jerusalén, el que quedaba, el que sabía, el que se rebeló contra como provincia romana en el 70 después de Cristo y es completamente, estuvo al borde de la extinción porque todo el pueblo se refugió en la ciudad sagrada, en Jerusalén, y Tito no hubo compasión. También hay el por qué hubo es porque se comportaron de una forma muy rara. En la antigüedad no respetaron las normas de los tratados. Masacraron a los romanos cuando se rindieron habiendo firmado el que iban a respetar, algo que se vio como una rareza, como algo sacrílego extremadamente, y por eso tuvieron un comportamiento totalmente de aniquilación en Roma, a la hora de algo tan raro como que algo que no había ocurrido, no se tenía referencias de que un pueblo había violado completamente lo sagrado que era la firma de un tratado siempre por los dioses de cada bando. Sí, estuvo al borde del exterminio porque Tito exterminó el 90 y tantos por ciento de toda la población judía de la época. En la Alta Edad Media fue el caso de los ávaros para quiso demostrar Carlomagno, dar una lección. La Iglesia y el cristianismo matizó y metió con las leyes de las paces de Dios y las treguas de Dios, el exterminio no era válido, especialmente entre cristianos. Y entre los sarracenos se podía, o entre los infieles, cuales sea, se podía luchar contra ellos, siempre que fuera porque poner en peligro la cristiandad, etcétera, o para difundir el evangelio. Es decir, estamos hablando de las cruzadas por el tema de invasión de los y no respeto, porque en realidad desde el siglo VIII se había ocupado la Tierra Santa, pero el integrismo del Saladino en el siglo X es lo que llevó, entre otras cosas, al concilio de Clermont y a comenzar las cruzadas. Eso sería para otro tema.
Con estos elementos quiero poner en base en la que, desde luego, todo lo que fue la Reconquista, el tema de la inmigración fue clave. Eh, y vamos a ver por qué se utilizó en unas formas mm, como elemento de población, en otras para aumentar, en otras formas para invadir o para destruir. Se utilizó como arma y de eso sería para hablar horas y no estamos para eso. Lo que sí quiero ya es sentar el que el evento de inmigración es algo fundamental y que en la geopolítica no se puede establecer un poder nacional, no digamos imperial, si no se tiene un control de inmigración. Entonces, esta es una de las grandes barbaridades a que la que nos ha llevado el mundo globalista, socialdemócrata, progresista, de abandono total de las leyes naturales, de la realidad, en que se ha utilizado la inmigración de una forma absolutamente, como mínimo, negligente, por no decir absolutamente inconsciente, criminalmente inconsciente, para otros fines. ¿Qué fines son? Pues, por ejemplo, voy a mostrar un gráfico y voy a explicar lo que, bueno, un gráfico que simplemente mostraré, ajá, más o menos, creo que se puede ver, un momento, si se puede ver, estoy viendo, ahí está, bueno, este gráfico con que se vea que hay dos barras, la azul prácticamente es igual y la de la derecha, que es la naranja o colorada, en un momento es más grande, más gruesa, yo lo explico. Se trata de lo que es la población activa ocupada española, población ocupada española. El azul prácticamente es igual. Estos son datos de Eurostat que, de las que ha hablado Juan Ramón Rayo y han repetido otros muchos. Vemos que de 2019 a 2024 la población ocupada son 16.148.000 españoles y en el 2024 16.536.900 españoles. Es decir, apenas en 5 años la población ocupada, es decir, la productiva, ha crecido 390.000 puestos de trabajo. Sin embargo, que era por eso lo azul que habéis visto, era igual. Sin embargo, la franja naranja que habéis visto, que es mucho más gruesa, la de la derecha, la de 2024, son extranjeros. Es decir, han pasado de 3.444.000 a 4.795.000. Es decir, de una masa de españoles ocupados, de más de 16 millones, apenas han crecido 390.000 en 5 años, mientras que los extranjeros han pasado de 3.400.000 a 4.000.000, es decir, han crecido 1.400.000 o 300.000, 1.350.000. Es decir, en términos, imaginas, de un 10% de población extranjera, supone una barbaridad el gran beneficio que ha sido la inmigración absolutamente descontrolada por parte del gobierno español. Es decir, ha sido un gran negocio. ¿Por qué? Porque fijaros que ya el gobierno puede tener cifras de 1.670.000 millones, se supone que va a terminar el año 2024 de PIB en España, por ejemplo. Con una, eso sí, eso no lo dice, con una deuda que supera el 100%, por supuesto, que estará calculan sobre el 105% o 106%. La oficial, ¿no? La real, como ya explicó José Papí y presentó con Roberto Centeno en alguna ocasión, pues seguramente son 20 o 30 puntos más de lo que está debajo de las alfombras.
¿sí? Más de 600.000 millones con toda seguridad a estas alturas, o irá por 700.000 millones de euros. Ese es el gran negocio. No les importa el efecto civilizatorio, el efecto que puede tener eso en la población, en el sujeto soberano. ¿Por qué? Porque si tú, de una forma indiscriminada y encima sin a propósito, trayendo de sitios que ni siquiera se acoplan a la cultura. Este es un elemento fundamental. O sea, estamos viendo cómo una inmigración masiva y no controlada, especialmente que en realidad sí que la miden para que entre masivamente y que se puedan con el tiempo regularizar, si es posible, totalmente contraria a las raíces de ese país, el Estado postnacional. Sí, porque cree que funciona. Además de ser muy malvado, más es que no funciona, afortunadamente. Y eso es lo que no acaban de entender. Ese elemento de inmigración como instrumento para garantizar y ganar. Al fin y al cabo es ganar control sobre la sociedad, un Estado postnacional sin identidad, nacional que destruye sus raíces y al mismo tiempo control social y al mismo tiempo excusa y motivación para aumentar la deuda, aumentar el sector público, multiplicar el trabajo público y multiplicar. Es decir, no es un gobierno para los españoles. Evidentemente, un gobierno que fabrica de 1 millón, de 2 millones de puestos de trabajo que se crean, se posibilitan la creación en un país durante unos años, si de esos 2 millones, medio millón solo es para los autóctonos, a los nacionales, a los que se supone que el gobierno sirve, y el otro 1,5 millones, es decir, el 75% es para extranjeros que además rompen la ley, que además comienzan siendo inmigrantes ilegales, es un gobierno que está atentando contra la misma naturaleza de ese Estado. Es una locura. Es decir, contra esto, precisamente, por eso se vuelve a ser geopolítico, Estados Unidos ya está tomando nota. Estados Unidos, en el cambio que va a posibilitar definitivamente el cambio de paradigma, va a convertirlo necesariamente en una baza fundamental en la geopolítica, porque va a redefinir lo que es la soberanía y el poder soberano de cada nación. Y eso, afortunadamente, desde Estados Unidos se va a irradiar con más fuerza porque romperá el monopolio, la hegemonía globalista de esa hegemonía socialdemócrata relativista de los grandes financieros corporativos de instituciones públicas, adheridos a instituciones públicas, supranacionales y, por supuesto, de los nacionales, pero de los estados en los que están fagocitados o absolutamente cooptados por el globalismo socialdemócrata relativista. Los datos súper interesantes son que vemos en Estados Unidos, que nos ha llegado en los últimos días, son, por una parte, algo que no ha trascendido mucho, pero es fundamental para el que tiene un cierto sentido jurídico y sabe lo que puede ser. La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito Federal, del Noveno Circuito de los Estados Unidos, que es sobre un tema de poder expulsar, deportar inmigrantes desde Seattle, la gran ciudad del estado de Washington, en el Pacífico, en el noroeste de Estados Unidos, dio la razón a las autoridades federales porque se interpuso una causa, no sé si por el mismo gobernador o el mismo estado. Estamos hablando de un estado muy progresista actualmente, que era muy progresista, donde nació el grunge, Nirvana, en fin, todo aquello. Y que no sé si fue la misma ciudad de Seattle o desde el estado de Washington el que hizo una solicitud de impedir que se utilice el aeropuerto de Seattle.
Fijaros que todavía no ha tomado posesión Trump. Todavía no ha puesto posesión. Esto lo estudiaremos en otro programa. Es impresionante el liderazgo, la geopolítica de los liderazgos, como que en otro que se puede llamar también de carácter imperial, bueno, se podemos dar otros nombres, pero como antes siquiera de tomar posesión, es decir, realmente se está aplicando ya se está empezando a mover la política y lo que se está reflejando el que prepárense para la transición, porque esto es la caída de un paradigma completo, ¿no? Es lo que siempre estoy avisando. Y, por supuesto, aparte de este pedazo de noticia muy relevante, muy importante. Ya hay jurisprudencia, ya hay un precedente en la que se va a apoyar y precisamente el zar eh, de inmigración, el zar de la frontera, que es este señor, es Homen, ¿no? Es Thomas Homen. Un segundo, lo tenía por aquí. Se me ha ido. Zar de la frontera. Frontera, sí. Tom Homan. Tom Homan. Tom Homan, precisamente, este señor de aquí. Este señor, uy, a ver, un poco calvo y un poco fiero, ¿no? Pues ya está comentando estas últimas horas que va a ser la política de inmigración no solamente desde la frontera, sino desde las principales ciudades de Estados Unidos. Y empezará en una gran ola de control y de expulsión de deportaciones desde Chicago, desde Illinois. Chicago, uno de los centros de más gente, más, no sé, se reportaban 1,5 millones, 2 millones o más, 2 millones de inmigrantes ilegales. Es decir, este zar de la frontera, propuesto por Trump, que será elegido evidentemente, Tom Homan, el, el, el de la política dura de expulsiones masivas, ya puede decir claramente y sin ningún pudor que desde Chicago y desde otras grandes ciudades, y también creo que ha hablado de San Francisco, ha hablado por supuesto de Nueva York y en las ciudades de Texas, obviamente, y otras, desde cualquier punto de Estados Unidos va a haber deportaciones masivas. Y esto lo puede decir precisamente gracias a la sentencia de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito Federal, que va a permitir en cualquier aeropuerto, por mucho que trate de impedirlo los llamados ciudades santuarios de los demócratas, por mucho que traten de impedirlo. Una noticia fundamental, porque resalta la importancia que le da Trump y decisiva a la reconstrucción de lo que debe ser la arquitectura de las relaciones internacionales y, por supuesto, interiores nacionales. Y esperemos que esperemos no, se va a producir esa reacción en cadena en cuanto llegue al poder. Así que con estos datos que he querido un poco simplemente estas pinceladas de tanto por una parte históricas, por otra parte cómo se utiliza desgraciadamente, terriblemente, por lo que es el globalismo en un país como España y cómo se utiliza en contra de la población soberana la inmigración. He dicho unos datos flagrantes, eso lo hemos visto. Pues, y con estos criterios sobre que vuelve la geopolítica a ser un factor, perdón, vuelve la inmigración a ser un factor geopolítico determinante y va a dejar de ser una política social impuesta por el globalismo. Con estos criterios, pues bueno, os dejo ya para la próxima semana y en las próximas horas, por supuesto, recordaros que daré lo que es la píldora geopolítica de la semana. Un gran abrazo y hasta la próxima.